El parto es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor a 500 gramos, igual o mayor a las 22 semanas completas, contadas desde el primer día de la última menstruación. El parto de término es el que acontece en condiciones normales cuando el embarazo tiene entre 37 y 41 semanas completas, contadas desde el primer día de la última menstruación. El parto de pretérmino es el que acontece cuando el embarazo tiene entre 22 y 36 semanas completas. Y el parto de posttérmino es el que acontece cuando el embarazo se prolonga y alcanza las 42 semanas o más. El trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. El trabajo de parto se divide en 3 períodos. El primero corresponde al borramiento y dilatación del cuello uterino, el segundo a la expulsión del feto y el tercer período consiste en la salida de los anexos fetales, placenta y membranas, y se lo denomina alumbramiento. Las contracciones del músculo uterino suministran la fuerza y presión que borra y dilata el cuello y expulsa al feto y a la placenta. Las contracciones de los músculos tóraco-abdominales cooperan en la expulsión del feto. Se denomina fenómenos activos del trabajo de parto a las contracciones uterinas y a los pujos, y fenómenos pasivos a los efectos que aquellos tienen sobre el canal de parto y el feto. Fenómenos activos del trabajo de parto. Contracciones uterinas. El tono es la presión más baja registrada entre las contracciones. La intensidad es el aumento en la presión intrauterina causado por cada contracción. La frecuencia se expresa por el número de contracciones producidas en 10 minutos. El intervalo es el tiempo que transcurre entre los vértices de 2 contracciones consecutivas. La actividad uterina ha sido definida como el producto de la intensidad por la frecuencia de las contracciones uterinas y se expresa en milímetros de mercurio por 10 minutos. Hay 2 tipos de contracciones registradas durante el embarazo. Las de tipo A son contracciones de poca intensidad. Son confinadas en pequeñas áreas del útero. Su frecuencia es aproximadamente de una contracción por minuto. Estas pequeñas contracciones no son percibidas por la mujer ni por la palpación abdominal. Las de tipo B tienen una intensidad mayor y se propagan a un área más grande del útero. Son percibidas por la palpación abdominal y la mujer puede sentirlas como un endurecimiento indoloro de su útero. Se caracteriza por tener una frecuencia muy baja. La contracción normal se difunde desde el marcapaso hacia el resto del útero. Se designa marcapaso a la zona en que nace la contracción. Debido a la ubicación del marcapaso en el útero, la mayor parte de la onda normal se propaga hacia abajo. La contracción de las partes altas del útero cercanas al marcapaso comienza primero. Es más fuerte y dura más que la contracción de las partes bajas. En consecuencia, las partes bajas ceden y son distendidas por las contracciones. El dolor comienza después de iniciada la contracción y se extingue antes de que el útero se haya relajado completamente. En cada mujer el dolor aparece cuando la presión amniótica sube por encima de un cierto nivel, umbral del dolor. El valor promedio del umbral del dolor corresponde a una presión amniótica de 25 milímetros de mercurio, o sea, 15 milímetros de mercurio por encima del valor promedio del tono normal, es decir, 10 milímetros de mercurio. El estado psíquico de la parturienta tiene una gran influencia. El temor a lo desconocido, la angustia y la falta de apoyo afectivo magnifican la sensación del dolor. Los pujos son fuertes contracciones de los músculos expiratorios de las paredes torácica y abdominal, recto anteriores, oblicuos y transverso. Pujos espontáneos.
Está precedido por una corta inspiración después de la cual la glotis se cierra parcialmente durante la contracción de los músculos expiratorios. Cada pujo causa una rápida y breve elevación de la presión abdominal, la que se transmite a través de la pared uterina, y se suma a la presión ejercida por el miometrio para elevar la presión intrauterina. La duración de cada pujo espontáneo medido en su base tiene un valor promedio de 5 segundos. Entre los pujos consecutivos que se producen espontáneamente durante una contracción uterina, existe un intervalo cuyo valor promedio es de 2 segundos. La madre respira durante dicho intervalo, lo que contribuye a mejorar su oxigenación y la del feto. El deseo imperioso de pujar aparece normalmente cuando la dilatación cervical es completa. Este deseo es provocado por la distensión de la vagina, vulva y periné, causada por la presentación que progresa en el canal del parto, propulsado por una contracción uterina. El primer pujo durante cada contracción uterina recién se inicia cuando la contracción ha elevado la presión amniótica a un valor promedio de 35 milímetros de mercurio, que representa el umbral de distensión del canal de parto necesario para desencadenar el deseo de pujar. Pujos dirigidos. Son conducidos por quien atiende el parto. Usualmente se instruye a la parturienta para que cierre totalmente la glotis y puje fuerte, sostenida y prolongadamente durante el mayor tiempo posible. Durante este periodo la madre está en apnea, lo que perturba el aporte de oxígeno a sus tejidos y a los fetales, así como la eliminación del dióxido de carbono de ambos. Además, el aumento prolongado de la presión toracoabdominal eleva la presión venosa y capilar materna, causando a veces la máscara equimótica del parto. Fenómenos pasivos del trabajo de parto. Son las modificaciones consecutivas a la actividad contráctil del útero. Entre estas pasaremos a nombrar el desarrollo del segmento inferior. En el momento de iniciarse el parto, el útero se divide en tres zonas: la superior, representada por el cuerpo; una intermedia, el segmento inferior; y por debajo de esta, el cuello. Las dos últimas regiones, unidas y dilatadas al final del parto, forman el canal cérvico-segmentario. Borramiento y dilatación del cuello. El borramiento consiste en la disminución gradual de su espesor desde arriba hacia abajo, hasta reducirse al orificio externo de borde delgado y cortante. Son varios los factores que influyen en la velocidad con que se dilata el cuello uterino, como por ejemplo la paridad, la posición que la madre adopta durante el periodo de dilatación, la integridad de las membranas ovulares, entre otras. Cuando los bordes del orificio alcanzan las paredes de la pelvis, la dilatación es completa, habiéndose constituido el canal segmento vaginal. Consiste en la expulsión del tapón mucoso que durante el embarazo ocupaba el cérvix y con la iniciación de la dilatación se desprende. La bolsa de las aguas está constituida por el amnios por dentro y el corion por fuera. Esta actúa como dilatadora del cuello, protege a la cavidad ovular y al feto contra el ascenso de gérmenes patógenos. Cuando el desarrollo del parto es normal, al final del período de dilatación la bolsa de las aguas se rompe espontáneamente en el 75% de los casos. Mecanismo del parto. Es el conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto durante su progresión. Se distinguen 4 tiempos intrapelvianos en el mecanismo del parto. Acomodación al estrecho superior. Para cumplir con este tiempo, la presentación tiene que disminuir su volumen. La cabeza reducirá sus diámetros por movimientos de flexión o deflexión, para sustituir por diámetros menores al diámetro que se presenta al estrecho superior. Una vez obtenida esta reducción, será necesario que la presentación ejecute un movimiento de rotación, que tendrá por resultado acomodar su forma ovoide a la forma del estrecho superior, con una orientación especialmente de oblicuo izquierdo. Encajamiento y descenso. Corresponde al momento en que la circunferencia máxima de la presentación franquea el estrecho superior para que su penetración progresiva en el canal pelviano.
Rotación intrapélvica de la presentación. El feto realizará un movimiento de rotación, llamada intrapélvica, que hará coincidir el diámetro mayor de la presentación con el gran diámetro pubococcígeo del estrecho inferior. El desprendimiento comprende el tiempo en que el plano máximo de la presentación franquea el estrecho inferior. Alumbramiento. Es el período comprendido entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Este período comprende 4 etapas. El desprendimiento de la placenta se produce por las contracciones de alumbramiento que siguen de inmediato a las del período expulsivo. El útero sufre un proceso de retracción y acortamiento, desgarrando las trabéculas y los vasos que la unen a la placenta. La rotura de los vasos durante el desprendimiento produce un hematoma interútero-placentario. La placenta puede iniciar su desprendimiento a partir del centro de su inserción. El desprendimiento de las membranas se produce el mismo proceso. El descenso de la placenta, una vez que es desprendida la placenta, ésta desciende del cuerpo al segmento y de aquí a la vagina, por las contracciones y el peso de la placenta. Expulsión de la placenta. Recorre la vagina hacia el exterior por las contracciones, el peso de la placenta y el hematoma retroplacentario. La pelvis ósea está formada por 4 huesos, los 2 coxales, el sacro y el coxis. La entrada de dicho canal se denomina estrecho superior y su salida estrecho inferior, recibiendo el nombre de excavación la zona comprendida entre ambos. El estrecho superior se trata de un verdadero anillo óseo completo, formado hacia atrás por el promontorio, seguido a ambos lados por los alerones del sacro, las articulaciones sacroiliacas y la línea innominada, la que se continúa hacia adelante con las ramas horizontales del pubis, las eminencias iliopectíneas y el borde superior de la sínfisis pubiana. El estrecho superior adopta la forma de un óvalo, dividiendo en 2 arcos, uno anterior y otro posterior, y delimitado por el diámetro transverso útil, que mide 13 centímetros. El arco anterior del estrecho superior, cuyos extremos se halla delimitado, como dijimos, por el diámetro transverso útil, está formado por la línea innominada y las ramas horizontales del pubis. El arco posterior está formado por los senos sacroiliacos, los alerones del sacro y el promontorio. La excavación tiene forma de cilindro y presenta en su cara anterior de la excavación la forma característica de los cabos pubianos, hace que en su parte media presente una protrusión denominada cuimen retropubiano. Este mide normalmente 10,5 centímetros y se denomina promonto pubiano mínimo. La pared posterior de la excavación mide 15 centímetros y está formada por el sacro. El estrecho inferior osteofibroso es de forma romboidal y está constituido por 2 planos triangulares, uno anterior y otro posterior, con una base común formada por la línea que une ambos isquiones. El vértice del triángulo anterior es el borde inferior de la sínfisis pubiana y sus caras laterales están formadas por las ramas descendentes del pubis. El triángulo posterior tiene su vértice en la punta del sacro y se continúa con el borde inferior de los ligamentos sacrociáticos.